Bendiciones a todos, bienvenidos a este tiempo. Y de verdad que estamos muy gozosos de poder estar escudriñando la palabra y que la palabra nos lea. Yo quiero que usted le diga al que tiene al lado, cuando tú lees la palabra te lee. Otra vez, cuando tú lees la palabra te lee a ti. La palabra nos lee. Cuando usted lee la palabra acerca del amor, entonces la palabra te dice cuánto amor tú tienes. Hola. Cuando tú lees en la palabra acerca del perdón, la palabra es un espejo. Te dice cuánto tú has perdonado. Entonces, cuando leemos la palabra, en el ámbito espiritual suceden cosas. Sí tenemos esa delicadeza de leerla en el espíritu. Pero cuando leemos la palabra, y ahora vas a decirlo, no sé si se lo puedas decir, no sé si se pueden reunir como más cercanos, puedan estar así tan dispersos, los que puedan estar más cercanos para poder tener foco. Entonces le vamos a decir al que tenemos al lado o a este que tenemos aquí, mire las manitos, las dos manitos, ¿cómo es el ejercicio? Yo puedo con una, pero usted con las dos. En vez de buscar allá, buscamos acá. ¿Qué hay? ¿Qué tengo yo? ¿Verdad? Entonces le vamos a decir, cuando lees la palabra en el alma, juzgas, señalas, criticas, murmuras y haces todas las obras de la carne. Cuando lees la palabra en el espíritu, la vives y la palabra te refleja qué cambios debes tener y qué está fortaleciendo Dios en ti. Amén. Entonces es muy importante saber cómo estamos leyendo la palabra. Dígale al que tienes al lado, ¿cómo estás leyendo la palabra? En el alma para juzgar y todo lo de las obras de la carne, o en el espíritu para ganar y vivir una vida en el espíritu. Bienvenidos a este tiempo donde estamos profundizando y donde ya estamos terminando, ya anoche, bueno, esta madrugada pues, terminamos y vamos a hacer ya algo último de los 4 niveles de la profecía y pasamos a otro tema. Apóstol. Muy bien, hoy vamos a ver a través de una serie de videos que tenemos, que bueno, el Señor también ha permitido que queden registrados, cómo es perseguir una palabra profética y cómo es el cumplimiento, y sobre todo, cómo tengo que colocar esas demandas en el Espíritu para poder recibir un direccionamiento de parte de Dios y no ser un hijo caprichoso. ¿No? Dios tiene hijos caprichosos y tiene hijos también de honra. Nosotros queremos entender cómo es la operación de la legalidad espiritual para ser hijos de honra y para recibir direccionamiento de Dios. Vamos a orar para darle este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias por poder estar hoy aquí. Señor, cada uno de los aquí presentes, estamos agradecidos por este tiempo que tú has permitido en nuestra vida. Señor, tú conoces que estamos anhelando un crecimiento espiritual, que todos los que estamos aquí, Señor, y aún nuestras familias representadas, tal vez si tu esposo, si tu esposa, si tus hijos no están aquí, que puedas capturar, Señor, permítenos capturar esa sabiduría espiritual para poder ministrarla también en nuestras casas, Señor, para ser unas cartas leídas, para no ser unos que hablamos de lo que no vivimos, sino para ser unos que tenemos un estilo de vida de reino, un estilo de vida como habla tu palabra, Señor. No vivir una cosa y en la boca tener otra. Señor, te pedimos que permitas en una humildad de espíritu entender que hay muchas cosas que debemos dejarte obrar en nuestra vida, que debemos entregarte y que tenemos que cambiar, que lo que se ministre hoy, Señor, sirva para poder tener un avance en nuestro crecimiento para tu gloria, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos cada una de sus vidas, su disposición de estar aquí. Podría haber muchos más aquí, pero ustedes son los que se decidieron a estar aquí y esa legalidad declaramos en el nombre de Jesús que abrirá su mundo espiritual para poder capturar
tal vez respuestas o poder entender situaciones que no han entendido para poder avanzar a la próxima etapa que Dios tiene para su vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, seguimos y vamos a ir rápido con esto. Estábamos hablando de los 4 niveles de la profecía y quedamos en Mateo 16, Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Ahí veíamos cómo había una conversación de Jesús con los discípulos con unas preguntas muy sencillas, pero profundas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces, unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres un profeta, y tuvieron una serie de, versículo 13, por favor, gracias. Y ellos empezaron a decir lo que escuchaban de la gente de afuera. Pero cuando la pregunta viene hacia adentro y cuando la pregunta ya no es qué dice la gente, sino qué dicen ustedes, ahí la cosa se puso un poco más difícil. Ya no hubo respuesta, ya hubo un silencio. Muchas veces necesitamos nosotros dejar de saber qué dice la gente y profundizar qué tengo yo de Cristo. Voy a repetirlo. Tenemos que dejar de andar sabiendo qué dice la gente de Cristo, qué dice la gente de Jesús, qué está pasando y profundizar qué está pasando en mí, qué tanto tengo de Cristo. Entonces, cuando se le revela a Pedro, cuando se le revela a Pedro que ese es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús mismo le dice, ahora yo te digo que tú eres Pedro. Entonces, antes le había llamado Simón, si usted lee, ahí están las escrituras, le llamaba Simón, pero ahora le dice, tú eres Pedro. Inmediatamente le es dada una autoridad y le es cambiado el nombre que tal vez lo traía señalado o que lo traía dentro de una humanidad vivida, y ahora le da un nombre de autoridad y le entrega las llaves, ¿verdad? Por ahí vamos. La entrega de las llaves, ¿qué quiere decir? Eso, cuando usted tiene unas llaves, usted tiene autoridad para entrar, para salir. Usted tiene ya una posición. Entonces, le entrega las llaves y no solamente le entrega las llaves, sino que le dice algo que va juntamente con esa entrega de llaves. Vamos a leerlo. Ahí si nos colocan la palabra, por favor. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13, y dice así, lo leemos en favor de todos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén, así es. Entonces, es importante para Jesús, es importante para Dios que podamos nosotros saber quién es Jesús, que se nos pueda revelar las escrituras, que podamos vivirla, que podamos tener esa apertura espiritual para poder darle esa entrada a Jesús, porque si estamos viendo siempre hacia afuera, ¿cómo vamos a permitir que Él entre? Entonces, le da las llaves y hay algo muy importante que podemos ver ahí, es que le dice, ahora yo te digo que tú eres Pedro. Te entrego
tu nombre, tu autoridad, tu legalidad y ese poder que viene del cielo. La gente está cansada de escuchar palabras bonitas. La gente, el pueblo de afuera y aún tu familia, mi familia y aún la gente que va a la iglesia necesita ver ese poder revelado. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es necesario que cuando se predique del perdón suceda eso, que la gente pida perdón, que la gente tenga un convencimiento de esa palabra. Cuando se predique del amor o cuando se predique de sanidad, la gente se sane. ¿Cómo se logra eso? Cuando tenemos autoridad, vamos a empezar por acá, legalidad, autoridad y poder. Vamos a repetirlo. Legalidad, autoridad y poder. Y eso lo conseguimos cuando se nos revela la palabra y entonces la palabra viene y nos revela y nos da esa legalidad, esa autoridad y ese poder. ¿Cuántos han escuchado frases como las que decíamos ayer o cuántos la han usado? Bueno, yo voy a decir que usted no la ha usado, pero usted la ha escuchado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando viene la primera situación, las lágrimas son las que llegan. O la confusión, o el susto, o el miedo, y muchas cosas, ¿verdad? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no deja de ser una frase que llena un espacio de la justificación que puedo tener en mi mente. ¿Por qué no cambiamos las frases esas huecas y nos llenamos de la legalidad, de la autoridad y el poder de Dios? Yo les voy a contar algo. Hace muchos años, yo no sé, y esto lo voy a contar porque siempre esto es diciendo y haciendo, ¿verdad? Cuando yo estaba en los inicios, escuché alguna vez a un predicador que dijo, la palabra es más cortante que espada de doble filo, que penetra el alma y discierne los pensamientos del espíritu y va hasta los tuétanos de los huesos. A mí eso me gustó. A mí eso me gustó. Entonces yo lo tomé. Dije, yo voy a decir eso. Y un día estaba predicando y prediqué y lancé eso. La palabra. Y la gente, amén. Y ahí mismo el Espíritu Santo me habló. Y me dijo, ¿y qué quieres decir con eso? Y me noqueó. Porque yo no sabía. O sea, yo lo dije porque me gustó que un predicador lo dijo. Hola. A veces tomamos cosas que escuchamos de alguien y digo, uy, qué palabra tan bonita o qué frase, o la voy a colocar. Y el Espíritu Santo me enseñó algo. No digas algo que no se te ha revelado. Vea la palabra. Miren, estuve llorando como una semana pidiéndole perdón a Dios por falsa, porque estaba declarando algo que no vivía o que no lo sabía o que simplemente no se me había revelado. No fue una mala intención la que tuve, pero lo hice. Y les digo esto porque a veces nos llenamos de frasecitas bíblicas como amuletos, como muletillas, sin vivirlas. Y Dios nos está llamando ¿a qué? A que conozcamos a Jesús. Entonces tuve una visión y se me reveló esa palabra. La próxima vez que la dije, hubo gente que se levantó, hubo gente que se sanó, hubo gente que la palabra entró. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice. La palabra viene a cumplir una orden para la cual es enviada. Pero si aquel que la está llevando no sabe qué es lo que porta, entonces, ¿con qué autoridad, con qué legalidad y con qué poder va la palabra? Dile que tienes al lado. Vamos a dejar de decir frases bíblicas y vamos a vivir la palabra. Dígaselo otra vez. Esa es la unción de los hijos de Seba, ¿no? Que hacen cosas porque ven que se hacen, pero no tienen idea. Y luego la retaliación espiritual es grande, ¿no? Lamentablemente el pueblo de Dios muchas veces, sobre todo ahora con el tema de las redes, a nosotros nos ha tocado, nosotros teníamos hace un par de años atrás, transmitíamos en la madrugada por Facebook de 2 a 4 de la mañana de allá de América. Y la verdad que había
muchos milagros, empezó un mover muy bueno, muy bueno. Y nosotros sabíamos que había una gente que nos miraba, usted sabe. Son vampiros espirituales. ¿Oyeron hablar de los vampiros espirituales? Son los que vienen de oculto a chupar lo que hay, pero no lo hacen con legalidad, sino que vienen como a hurtar. Nosotros, por supuesto, que sabíamos que había algunas personas que estaban ahí mirando, gente que anda alrededor de uno, ¿no? Que por supuesto de frente no viene a reconocer ni a decir nada, pero andan viendo que son vampiros espirituales, se llaman eso. Y una vez tuvimos oportunidad de ver una de estas personas y estaba también ministrando en Facebook y dijo las mismas frases que decíamos nosotros, pero fue algo que, bueno, nosotros no solemos estar mirando Facebook, pero el Espíritu Santo a veces nos lleva a mirar algo, ¿no? Y vimos a esta persona, dijo las mismas frases que decíamos nosotros cuando terminó, hizo así, se reía como diciendo, me salió igual, ¿no? Una cosa así. Y nosotros, Dios nos enseñaba en ese tiempo estas cuestiones, ¿no? Que no se trata de decir la palabra, ahí está la Biblia, pero la Biblia no tiene poder si no está activada por el Espíritu Santo y tú la tienes que activar. Hay una activación espiritual de la palabra. Si no, la palabra es hueca y no dice nada. Y ustedes saben, acá seguramente no, pero en América a los evangélicos, así en general, nos tienen por mentirosos. ¿Acá también? Más o menos. ¿Saben por qué? Porque usted puede decir, pero yo no miento. Porque la gente escucha lo que usted dice y también mira lo que usted vive. Entonces cuando dice, este dice una cosa, pero vive otra. Mentiroso. No es que usted ande contando mentiras por ahí. Usted es un mentiroso porque habla de lo que no vive. En realidad tienen razón. El pueblo de Dios, nosotros, está hablando de mí, en alguna medida somos mentirosos, porque hemos creído algo, predicamos de algo que no vivimos, que no operamos espiritualmente. Y eso a los ojos de la gente que nos está mirando, muchas veces nuestra familia, que le vamos a hablar de las cosas de Dios. Pero cuando nos ve cómo vivimos, primero mentirosos y segundo, no quieren el Dios que nosotros tenemos. Porque evidentemente no funciona el Dios ese. Porque yo digo que Dios hace una cosa conmigo y cuando veo como el estilo de vida de las personas, digo, no, yo ese Dios no quiero, yo quiero un Dios de poder. Por eso la gente muchas veces no llega, la familia no llega. Allá en América, acá no, muchas veces, y estas son estadísticas de Naciones Unidas, pero apócrifas, no reconocidas. Si usted va a preguntar, golpea la puerta a Naciones Unidas, le va a decir que esto no es verdad, pero tengo acceso a fuentes confidenciales. Mayormente el evangélico de la familia es el más pobre. El evangélico de la familia que tiene un Dios poderoso, que tiene el Padre bueno, que es dueño del oro y la plata, es el que le tiene que ir a pedir la tarjeta de crédito al tío impío. Eso pasa en América, me está mirando, seguro que acá no pasa, pero le tienen que ir a pedir la tarjeta de crédito o una ayuda al tío impío, pero que tiene finanzas. Y nosotros, que somos de reino, no lo tenemos. Entonces, por eso cuando hablamos de legalidad, autoridad y poder, es una operación espiritual de la palabra que te lleva a un estilo de vida. Nosotros lo que enseñamos y lo que trabajamos en Llave para las Naciones es llevarte a un estilo de vida que te quite de la posición de mentiroso. Que te ponga en una posición donde tú operas poder espiritual y la palabra se cumple en ti. Y cuando la gente ve que la palabra se cumple en ti, tu familia sola va a decir, yo quiero de lo que tú tienes. La gente que está alrededor. Porque a veces nos hemos confundido, creemos que predicar es salir a hablar de la palabra y ni hablar de los que en las plazas le gritan generación de víboras, que se creen que son en la unción de Juan el Bautista, ¿no? Por supuesto, en la unción de Juan el Bautista no, porque Juan el Bautista abría la boca y venían corriendo a pedir perdón. Esa gente anda acusando y no se arrepiente nadie. Creen que están en la unción de Juan el Bautista. Entonces, yo creo que dentro de todo esto que nos toca vivir como iglesia, tenemos que entender que llegó un tiempo de ir a vivir la palabra, ver cómo activamos el poder de la palabra, y tiene que ver con lo que dice la profeta, que se te revele.
Cuando tú entiendes en el Espíritu y recibes de Dios la revelación de la palabra, es la llave esa que activa el poder. Y eso es a lo que tenemos que ir. Amén. Entonces, necesitamos entrar en ese nivel que se le reveló a Pedro, de poder recibir de la palabra la legalidad, la autoridad y el poder. Y eso es lo que vamos a ir entrenando. ¿A cuánto les gusta eso? Que cuando usted lea la palabra, usted se le revele, mire, con un versículo que usted se le revele, con eso tiene algo muy poderoso. Y ya usted va a dejar de andar diciendo por ahí frases que no vive o que no entiende o que no se le han revelado. Dígale al que tienes al lado, eso no es malo, no te sientas mal. Dile, no te sientas mal, que No eso te no es claves malo. alfileres. Dile, eso es bueno, que te estés enterando que vas a entrar a un nivel de decir palabras reveladas y dejar atrás las palabras huecas o palabras que no contienen nada, palabras muertas. Amén. Eso es así. ¿Cuántos están dispuestos? Todos aquellos que levantaron la mano, quédense con su manito levantada. La ahí. foto. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, estamos, Señor, en esta escuela, Padre. Tú nos has dado la autoridad para poder lanzar, Señor, a todos aquellos que están dispuestos y que quieren ir a más, que quieren ir a una revelación, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que en esta hora penetres ahí en su mente, en su pensamiento, y que de la misma manera, Señor, como nos revelas aquellas cosas ocultas que están ahí en la palabra y nos permites vivir una experiencia tangible con tu palabra, Señor, así, amado Dios, sea con aquellos que lo desean desde lo profundo de su corazón. Espíritu Santo de Dios, que la sabiduría que está intrínsecamente ligada a la palabra, Señor, les sea revelada en el Espíritu. Y que cuando lean la palabra les grite, la palabra les hable, la palabra les dé todo lo que tiene. Y que se asombren, Señor, y digan, yo antes había leído esto y no lo comprendía. Y que se les revele de tal manera que puedan entender que de la manera más sencilla tú enseñas, Señor. Amén. Amén. A muchos de ustedes se les va a empezar a revelar la palabra de otra manera. Usted va a abrir y usted va a decir, esto no lo había entendido y ahora se me está revelando. A mí me pasa que cuando Dios me lleva a una revelación, es como que si las letras se me ponen doraditas. Eso me pasa. Y entonces sé que ahí hay algo que Dios me quiere mostrar. Y eso, ¿quién lo da? Levante la mano, diga, se llama Espíritu Santo. Y usted vino a eso. Usted no vino simplemente a sentarse en esa silla y a tomar nota. Usted vino a que se le quedara, ¿dónde? Acá. A soltar lo que tiene que soltar y a recibir lo que Dios trajo para impartir. Entonces, encontramos que ahora nos vamos llenando y que ahora hay una pasión, ahora hay un deseo por recibir una palabra viva. ¿Y qué es la palabra? La profeta más segura. Entonces, de los 4 niveles de la profecía, este cuarto nivel es el nivel que está por encima de todos. El primero, apenas se va a la atmósfera profética, cesan de profetizar y hasta ahí. El segundo, tiene una operación que tiene revelación, pero no tiene mayormente discernimiento y la operación es en lugares específicos. El tercero opera en todos los lugares donde Dios quiere, que es el ministerio. El segundo es el don, el tercero es el ministerio. Opera 24/7, donde Dios quiera. Tiene consigo un mover que trae varios dones. Entonces es más certero. Funciona de una manera un poco más unido a lo que Dios quiere mostrar si esta persona está espiritual, ¿no? Si no, termina operando, ¿qué? Operando
simplemente en el ejercicio, mas no con el Espíritu Santo. Quiero aclarar esto. Hay personas que iniciaron profetizando bien y que tienen el ministerio profético, pero ya no operan el ministerio, ya no operan el don, ya ahora operan ¿qué? Lo que tienen ejercitado. Y se confían de esto y ya no está el Espíritu Santo. Bueno, eso lo vamos a hablar después. Y el cuarto, que es la palabra como esa profeta más segura, o la inspiración de las Escrituras, la profecía inspirada de las Escrituras por el Espíritu Santo, esta no tiene margen de error. Esta está por encima de todas las demás. En todas las demás está involucrado el hombre. En esta está involucrado el Espíritu Santo. Entonces es por eso que cuando se nos revela la palabra, podemos tener tal legalidad, tal autoridad y tal poder que nos va a complementar o nos va a llevar a que nuestro ministerio o nuestro ejercicio ministerial sea efectivo. Entonces vamos a tener una diferencia. Vamos a leer en Mateo 7, capítulo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21, perdón. Mateo capítulo 7, versículo 21. Leemos la palabra de Dios en favor de todos en Mateo capítulo 7, versículo 21, y dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Entonces tenemos ya los que me irritan, hacedores de maldad. ¿Cuál otro tenemos? Acuérdese. ¿Cuál otro tenemos? ¿No se acuerdan de más? ¿Hijo del diablo? Y tenemos los que me aman. ¿Sí se acuerdan de esa? ¿No? Vamos a recordar. Vamos a Juan 14. Juan 14, versículo 23. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿El que no me ama? El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ok. Entonces tenemos dos grupos, ¿verdad? Los que me aman y los que no me aman. Lo está diciendo la palabra, ¿no? Entonces los que me aman guardan mi palabra. Los que me aman guardan la palabra. ¿Y qué es guardar la palabra? Profundizarla, ¿verdad? Ponerla por obra, vivirla. Es llevarla. Es lo que estábamos diciendo ahí, lo que Jesús le habla a Pedro. Entonces, los que me aman son los que me obedecen, dicen otra versión, no sé si la buscan por ahí. Hay una versión, creo que es la Nueva Traducción, que dice, los que me aman son los que me obedecen. Entonces, ahí tendríamos que revisar qué tanto obedezco los principios, los estatutos, los mandamientos, qué tanto guardo lo que está escrito. ¿Lo guardo, lo profundizo y lo vivo? ¿O simplemente lo tiro para allá, para afuera, para todos los demás? Porque yo soy santo, 3 veces santo, y a mí eso no. Hay mucha gente que está en el evangelio mirando hacia afuera y está convencido que todo lo que tiene está bien y no revisa por dentro. Creo que tenemos la palabra. Le contestó Jesús, el que me ama obedece mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vida en él. ¿Dónde? Póngase la mano acá, diga, eso es para mí, en él. Diga, me están nombrando, ponga su nombre. Siguiente. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre
que me envió. Entonces, el que ama obedece y el que no ama no obedece. Punto. Dígale que tienes al lado, ¿te quedó claro? Así, o sea, es el que ama obedece, el que no ama no obedece. Esa palabra obediencia nosotros la transitamos mucho y desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos que hubo ciertas situaciones por no obedecer. Atentamente, Génesis, por allá atentamente Adán, atentamente Saúl, atentamente David. Muchos no obedecieron lo que Dios les dijo y entonces se la vieron muy mal y pasaron situaciones, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos en Mateo 7:21 también la situación, ¿por qué? Por no obedecer. En aquel día les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Son llamados hacedores de maldad. ¿Por qué están los que me irritan? Porque no obedecieron. Entonces, esa palabra obediencia tenemos que tenerla muy en cuenta cuando se trata de escudriñar por qué me están pasando cosas. Quiero hacer un entre paréntesis. Y los judíos viven muy claro el escudriñar o el buscar por qué le están pasando situaciones. Cuando ellos tienen, y esto lo sé porque tengo amigos, he tenido amigos judíos y conozco de fondo, cuando a ellos les pasa una situación, sea financiera o sea de salud o alguna situación, ellos no andan buscando a ver si fue que el brujo les hizo o si fue que el hermano les tuvo rabia. Ellos no van a justificarse con nada. ¿Sabe qué hacen ellos? Ellos tienen detrás de la puerta principal una como, ¿cómo les diría yo? Como un cofrecito, por decirles así, pero no se llama mesuzá. Ellos tienen ahí esa mesuzá y dentro de ella tienen ahí los mandatos, dentro de ella tienen los principios. Entonces, ¿qué hacen ellos cuando tienen una situación, la que sea, que estén viviendo? No van a quejarse, ellos van a la mesuzá, buscan y miran en qué principio fallaron y entonces van, piden perdón, cumplen ese principio y lo posterior que sucede es que se arregla la situación. Dígale al que tiene al lado, hay que vivir los principios, hay que ponerlos por obra. Y ahí está la respuesta. Entonces, fíjese que ellos nos enseñan, aunque no tengan claro lo de la salvación, eso es otra cosa, pero los principios, mayormente los judíos mesiánicos los cumplen. Los judíos ortodoxos también cumplen muchos principios y tomamos de aquellas cosas buenas. Pregúntele al que tiene al lado, ¿tú estás dispuesto a cumplir principios? Ahora dígale, si estás dispuesto a cumplir principios, tienes que dejarte enseñar. ¿Por qué? Porque usted no puede cumplir aquello que usted no entiende, ni se le revela, ni conoce. Voy a colocar un ejemplo, ¿no? Estamos aquí en Aranjuez, no conozco las calles y yo puedo conducir y puedo ir en contravía. No conozco, entonces ¿cómo lo voy a hacer bien? Si alguien me explica, si alguien me enseña y me dice, estas son las normas que hay aquí, tal vez son muy diferentes a las que hay en mi país o en mi pueblo, entonces yo voy a comprender y voy a hacerlo bien. Pero si no me explican, yo voy a ir convencida que lo estoy haciendo bien y cuando me encuentre con la ley, yo voy a tratar de convencer a la ley de que yo no sabía. Y es que yo soy extranjera, yo tengo 15 días que llegué, es que nadie me dijo. ¿Y sabe qué me va a decir la ley? ¿Qué me va a decir? No me importa. La ley se cumple. Hola. ¿Lejos de ti está la palabra? No. ¿Está dónde? Cerca de ti. ¿Dónde? En tu boca y en tu mente, en tu corazón. Entonces le podemos decir a Dios, es que yo no cumplí la palabra porque no la sabía. No, tiene que estar cerca. Por eso iniciamos leyendo Deuteronomio 6, ¿verdad? Porque es un mandato. Entonces no podemos decirle a Dios, es que yo no me enteré, es que no sabía. No, la palabra está cerca. No está en el fondo del mar, no está en el abismo, no, está cerca.
¿Y debe estar dónde? Póngase la mano acá. Diga, en mi mente debe de estar la palabra, Cristo, la palabra viva, en mi mente y en mi boca. Y dígalo ahí, porque cuando la palabra está en mi mente, yo voy a tener discernimiento para entender lo que oigo e interpretarlo y hablarlo con autoridad, legalidad y poder. Amén. Esto es así. Entonces, necesitamos interiorizar en el espíritu, no en el alma. Así que si tienen una pregunta de los 4 niveles de la profecía, podemos hacer esas preguntas y nos vamos a otro tema. Entonces, la palabra o la profecía inspirada por las Escrituras es la profeta más segura. Es la que nos trae claridad en todo, en el ministerio, en el don y en la atmósfera. Esta abarca todo. Y esta es la que no tiene, o sea, todas tienen un límite, esta no tiene límite. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo voy a hacer un pequeño comentario con respecto a esa palabra que dice el Señor. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre robé, en tu nombre, no sé, le pegué a los niños. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hicieron en el nombre de Jesús? ¿Profetizaron? ¿Echaron fuera demonios? ¿Hicimos campaña evangelística? ¿Hicimos un montón de cosas? Fíjense que esa palabra es para nosotros. Toda la palabra es para el pueblo de Dios. Le está diciendo que hicieron cosas que todos hacemos y que en toda la iglesia se hace. Pero eso se hace practicando religión. O sea, hacer las cosas para Dios como a mí me parece. Ese es el camino de Caín, ¿no? Caín adoró a Dios en su propio protocolo, con 3 papas, 6 rabanitos y 2 pepinos. Y el protocolo de adoración era sangriento, sacrificio. El de Abel, el de Caín, no fue mucha, eso es la iglesia, ¿no? Yo quiero adorar a Dios como me parece. ¿Cuántos, cuando le quisieron hablar a alguien, ustedes por ahí predicar o hablarle de Dios, le dijeron, para mí Dios, tal cosa y tal cosa? Para mí Dios es esto, yo tengo mi idea, no te metas, yo con Dios, decimos eso a veces, pero qué tremendo, ¿no? Porque nosotros no nos podemos hacer un Dios a nuestra medida. Yo digo siempre esto, que aquí mismo hay tantos dioses como personas hay. Y me dicen, ¿cómo? Bueno, politeísta, el apóstol es politeísta. No, es lo que se te ha revelado de Dios y lo que tú crees de Dios. Muchas veces escucho a personas hablar, y bueno, por el ministerio, por supuesto, veo que no tienen una mente escritural, o sea, hay una incredulidad, hay un montón de cosas que no... Pero bueno, ese es el Dios que tienen y ese es el Dios que viven. Entonces, lo que estamos hablando es de llevar. Tú no puedes vivir un evangelio con una mente natural. Tú tienes que tener una mente escritural. O sea, la palabra de Dios la tienes que meter metida en tu cabeza y lo que tú reaccionas, todo lo que tú haces, tiene que estar en clave de la palabra. Me refiero a realmente entender las cosas y cómo miras las cosas que ocurren. Saben que hay gente que nos dice, apóstol, profeta, oren por que mejoren mis finanzas. Oramos y nos llaman a los 15 días. Me echaron de mi trabajo. Y yo le digo, qué bueno. A veces, ¿cómo qué bueno, apóstol? Claro, seguramente ahí estabas estancado y Dios te quiere llevar, pero me llaman llorando y todo. Entonces, tenemos que entender que Dios no va a hacer las cosas como nosotros queremos. Porque cuando me pidieron oración, ya tenían ellos el circuito que Dios tenía que hacer, tenían que nombrarlo en un ascenso, y a ese que el ascenso era para que lo eche a ese que le caía mal, a ese jefe que tienen, que lo echen, que me pongan a mí ahí, me den. Entonces nosotros tenemos en nuestra mente muchas veces toda una instrucción para darle a Dios, pero Dios nunca se va a moldar a tu instrucción, algo que le encanta hacer. Probablemente lo tenía pensado hacerlo de esa forma, pero si tú lo piensas así, Dios va a cambiar de plano. Dios te patea el tablero de tu mente natural. Y no me digan que no, porque así somos. Muchas veces oramos a Dios ya con todo el circuito, le pedimos a Dios lo que haga, porque si no, no nos puede sorprender lo que Dios hace con nosotros.
Si tuviéramos un entendimiento espiritual y en nuestra oración, desde el punto de vista de la estructura legal de la oración, dejamos abierto, yo hablo de paréntesis, ¿no? Dentro de la matemática, hablamos como de un paréntesis donde dejo que Dios sea Dios y se mueva. Nosotros muchas veces en nuestra oración y en nuestro entendimiento espiritual de la oración que construyo, no lo hacemos. Le decimos a Dios todo lo que tiene que hacer. Y cuando Dios se sale en rebeldía de nuestra oración, ¿cuántos saben que Dios a veces, miren, si el apóstol dice cada cosa, te estoy tratando de pegar en la cabeza para que entienda que el rebelde eres tú, que estás queriendo decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, porque Dios no es rebelde, más vale, pero siempre le ponemos el problema al otro lado, ¿no? Tenemos que mirar qué hacemos nosotros, cómo estamos orando, y puede ser que estés haciendo iglesia, mira, pero estás construyendo tu propio reino. Estamos sentados dentro de la iglesia haciendo cosas, construyendo nuestro propio reino. Siempre que estés operando en tu voluntad, tu propio reino construyes. Hay una sola forma de ser alguien que construye el reino de Dios. La profeta lo dijo, es en obediencia. Tú no puedes construir el reino de Dios en la mejor de tus intenciones. Son trapos de inmundicia delante de Dios. Es todo rebelión y rebeldía, adivinación y obstinación. Porque creemos que eso es para el brujo, el del turbante, ¿no? Cuando tú mismo profetizas porque a ti te parece, cuando tú mismo armas una campaña porque tú crees que hay que hacer, todo eso ahí está escrito en la palabra. Eso es rebeldía. Nunca los conocí. ¿Cómo que nunca lo conocieron? No, nunca buscaron la voluntad de Dios y se movieron y se alinearon a la voluntad de Dios, sino que hicieron religión, hicieron lo que les parece. Y esta palabra es durísima para la iglesia. Yo no sé si alcanzan a comprender la profundidad de esa palabra, pero hay que tenerle temor y temblor a esa palabra, porque creemos que mientras estamos haciendo cosas en la iglesia estamos bárbaros, porque los que están en los bares, las prostitutas, los drogadictos, eso es tan complicado, pero nosotros estamos bárbaros que estamos aquí. La Biblia no le habla a las prostitutas, la Biblia nos habla a nosotros. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estamos trayendo y entendiendo esto, y que podamos discernir también, como dice, bueno, la palabra es una espada de doble filo. Tú por la palabra tienes que entender cuál de tus operaciones está en el alma, por más que esté haciendo religión y no está en el espíritu, no viene en una revelación, no viene en una voluntad de Dios, sino que viene en tu propia voluntad. Esto es lo que hace la palabra, te confronta y discierne el alma del espíritu. En el alma se hace religión, en el espíritu se construye reino. Amén. Bueno, como no hay preguntas, vamos adelante, ¿verdad? Ayer hablaban un poquito acerca de la revelación. Tenemos varios temas que podemos dar. Voy a pasar brevemente. ¿Tenemos los videos? Sí. Bueno, pero con esta, voy a pasar brevemente por decir qué es un profeta, porque estamos en un entrenamiento profético, entonces vamos a decir, ¿qué es un profeta? Se supone que debemos saber, ¿no? Pero vamos a verlo de diferentes ámbitos. Vamos a ver qué dice Dios que es un profeta. ¿Qué dice la Biblia que es un profeta? La teología dice que es un profeta. ¿Qué dice el griego? ¿Qué dice el hebreo? ¿Qué dice la palabra que es un profeta? Entonces es interesante saber, y cuando empezamos a ver todas estas vistas o este conocer, eso nos va a ampliar y nos va a servir. Entonces, el profeta es alguien que recibe una revelación sobrenatural y es por inspiración divina. Ese es su mover diario. Punto. Así sencillo. Entonces, el profeta es alguien que recibe ¿qué? Una revelación. ¿Qué es revelación? Entonces vamos a decirlo de esa manera y yo se los enseño así para que usted lo tenga presente, ¿verdad? Para que no le sea como que usted puede buscar lo que dice la teología, lo que dice, pero no, el profeta es uno que recibe una información de parte de Dios, una información sobrenatural, algo que solamente viene de Dios y la gente, el que lo recibe, sabe. Eso es un profeta. Entonces, en el hebreo es Naví, portador de un mensaje. Punto. En el griego, profeta, esa palabra profeta en griega.
pro, antes. Feta o fetal, ¿verdad? Que se adelanta, que trae luz, que trae de lo oculto o de lo escondido, porque quiero aclarar esto, y es que cuando hablamos de oculto, enseguida lo relacionamos con ocultismo. ¿Cuántos están acá? Cuando hablamos de secretos, creemos que son cosas que son, eso no es de Dios. No hables de secreto ni de oculto. Pues las cosas ocultas le pertenecen ¿a quién? A Dios. Y a quien Él quiera revelársela. Levante su mano ahí y diga, Señor, ojalá quieras revelarme las cosas ocultas y secretas a mí. Dígale otra vez, Señor, es mi anhelo que me reveles las cosas ocultas y secretas. Amén. Es de Él y de quien Él quiera revelárselo. Por eso Él le da a quien Él quiere. Entonces, cuando encontramos esta palabra y cuando profundizamos, somos portadores de un mensaje. El profeta es portador de una información y es un mensajero enviado por Dios y es alguien que viene a traer luz en medio de alguna situación que esté viviendo una persona, una familia, una iglesia, una nación. Si reunimos todos estos conceptos y lo hacemos como algo más global, entonces eso es un profeta. El que tiene esa información, que trae un mensaje, que viene a traer luz antes de que suceda o aún trae luz de cosas que sucedieron en el pasado. El profeta tiene esa habilidad de poder ir a tu pasado y traer una revelación que te trae libertad. Ese tipo de revelación mayormente lo que traen es liberación de situaciones que tú no sabes por qué las estás viviendo, pero que Dios sí estuvo ahí y sí lo sabe. ¿Amén? Entonces, el profeta tiene un mover. Lo decíamos ayer, dentro del ministerio hay un mover profético y es, vamos a repetirlo, revelación, ciencia, sabiduría, conocimiento y discernimiento. Entonces tenemos la revelación, que es esa información, y que es lo principal que la gente conoce digamos, de lo profético. Más o menos la revelación y el discernimiento. El resto de cosas se quedan ahí como dentro del paquete que se tiene, pero no se usa. Entonces, ¿todos pueden profetizar? Sí, mucha gente puede profetizar. Usted se encuentra que hay gente que le dice cosas que usted dice, y esta persona, pero no quiere decir que todos sean profetas. Y tampoco quiere decir que todo venga de Dios. Van a suceder que cosas que te van a decir, te van a entrar y va a decir, wow, esto era lo que yo estaba orando, pero que no viene de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Me lo explica por la palabra, profeta? Claro que sí. El apóstol Pablo y Silas iban caminando, ¿no? Y la mujer salió. Estos hombres son hijos del Dios Altísimo. Son verdaderos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Otra vez iban. Y la mujer salía dando voces detrás de ellos, diciendo una mentira. ¿Era verdad? Era verdad. Hombres de Dios que vinieron a traer esas buenas nuevas. Pero ¿qué dijo Pablo? Dice que volteándose le dice, ¿qué le dijo? Lo mandó a callar. ¿Por qué? Dele un micrófono allá al hermano. Dios les bendiga. Espíritu de adivinación. Eso es lo que tenía la persona. En el discernimiento de espíritu, por eso muchas veces te pueden decir cosas halagüeñas o porque Pablo podría haber dicho, déjenos pasar acá, esto, que nos reconoce como que somos la gran cosa. No, lo mandó a callar y lo reprendió, porque era un espíritu incorrecto.
no se estaba moviendo en el Espíritu Santo, sino en un espíritu inmundo, ¿no? Entonces muchos pueden profetizar, pero no todos son profetas y no todo lo que están profetizando viene de Dios. Vamos a leer en Hechos capítulo 16, versículo 16 y vamos allá a la palabra con esto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16. Una vez, cuando íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Amén. Encontramos que Jesús mismo reprendió a un espíritu, ¿verdad? Cuando le dijo, no, Señor, yo voy por ti. Reprendió, sal de él, Satanás, ¿verdad? El apóstol Pablo reprende aquí este espíritu. Pero también encontramos que el apóstol Pablo, allá lo leíamos en Hechos capítulo 13, leíamos que encontramos a quién, a ver Jesús, ¿verdad? Que también fijando los ojos le mandó que saliera y le dijo, hijo del diablo. Esto sucede cuando se tiene una vida en el Espíritu y cuando se anhela caminar en ese propósito y recibir lo que viene de Dios. Pero hoy día la mayoría de la gente tiene un gran deseo de que le digan algo. La gente está falta de afecto, está falta de una palabra, está en el alma y entonces la gente anhela que le digan una palabra. Y cuando le dicen una palabra no la disciernen, sino que la abrazan, la reciben y no están como en esa búsqueda de saber si esa palabra realmente viene de Dios. No hay un discernimiento, escasea el discernimiento. Entonces le dicen, así te dice el Señor, viene el carro, viene la casa, el viaje, va a haber un cambio, va a haber esto. Y la gente, amén, y lloran y brincan y todo. Pero ¿y qué tal que lo que te están diciendo es lo que tú quieres oír y que viene dañando el propósito y que todo el proceso que llevas fuerte de entrenamiento, digo yo, pero de prueba, tú lo estés desviando y sigas otra vez dando vuelta en más pruebas? Por eso hay que tener cuidado, porque aunque las cosas parezcan que fueran muy acorde a lo que están diciendo, ¿bajo qué espíritu se está diciendo? Si no está el Espíritu Santo, ¿quién está? Adivinación, presunción, rebelión. Así de sencillo. Entonces, ¿qué dice la palabra acerca de qué es un profeta? Vamos a verlo. ¿Qué dice la palabra acerca de qué es un profeta? Porque en la palabra está clarito. No sé si lo has visto, pero en la palabra está clarito cuando Dios lo dice. Vamos a leer en Éxodo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice así: toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Amén. Entonces dice el versículo 1. ¿Tenemos versión Reina Valera? Muy bien. Dice así: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces vemos ahí, Dios con D minúscula, pero le está dando ahí esa autoridad para que lo que hable, Aarón lo transmita. Entonces, Moisés está haciendo las veces ahí ¿de qué?
Dígalo de Dios. duro, Lo, dígalo sube- duro. lo subió a un escalón a los dos, Lo digamos, subió ¿no? de Dios. Ahora, Aarón está haciendo las veces de ¿qué? De profeta. Entonces Moisés le iba a transmitir a él, como Dios, te puede transmitir a ti y me puede transmitir a mí. ¿Una qué? Una información. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. Moisés tenía una información que le entregó a Aarón para que Aarón se la llevara a Faraón. Entonces, ¿qué es un profeta? Levante su mano. Diga, un profeta es el que tiene una información de parte de Dios, es un mensajero que lleva ese mensaje sin quitarle ni agregarle nada. Lo va a dar tal cual como Dios lo está diciendo. Vamos a seguir leyendo ahí mismo. Versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas, y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Gracias. Siguiente. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón, como Jehová les mandó, así lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? No lo hicieron como les pareció. Porque hay gente que inicia profetizando bien. Reciben la información de parte de Dios y la inician bien. Pero en el camino que están dando la palabra, depende cómo quieran ser vistos, empiezan a agregarle. Y el Señor dice, y terminan diciendo una cantidad de cosas. No, diga puntual. Dios dijo blanco, blanco, negro, negro. No se ponga a agregarle. Porque en el momento en que usted empieza a querer agregarle y que la gente diga, wow, qué tremendo, entonces usted ya perdió la ruta que tenía la conexión de aquello que era cierto y seguro. Porque lo que Dios dice, Él lo cumple. Él no se hace cargo de lo que Él no ha dicho. Lo dice en su palabra. ¿Y cómo sé yo que ese es profeta? Así le hace la pregunta. Y dice que lo que Él dice, lo cumple. O sea, no se hace cargo de lo que no ha dicho. Entonces, muchas veces personas con el ministerio o con el don reciben de verdad una revelación, pero le agregan otro poquito de presunción, de adivinación, de lo que se enteraron por ahí por el Facebook, de lo que les dijo la hermanita, y eso termina siendo algo pervertido. Dígale al que tiene al lado. Es necesario que conservemos lo que Dios ha dicho, tal cual. Diga, sin quitarle, ni ponerle nada. Tengamos cuidado siempre de hacer las cosas como para Dios. Amén. ¿Les está hablando Dios? Eso sucede. Pero lo primordial no es allá. ¿Es dónde? Señor, líbrame, guárdame de mí mismo, de no caer ni en presunción, ni en adivinación, ni en rebelión. Quiero estar siempre haciendo tu voluntad. Amén. Vamos a leer en Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 18 en adelante. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, dice la palabra de Dios, lo leemos en favor de todos. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá.
Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea, en pocas palabras, no me hago cargo de lo que yo no he dicho. Hay mucha gente diciendo cosas de parte de Dios y después andan como la chilindrina. ¿Usted conoce la chilindrina? Apenas la conozco yo. Ajú, ajú, ajú. O sea, como que se me olvidó, no sé, no me acuerdo, no entendí. Y se van como por la puerta de atrás y no se hacen cargo, no se responsabilizan de lo que dicen. Por eso es muy importante en el ámbito de lo profético que usted no se ponga a andar diciendo cosas, ¿cómo las llama Dios aquí? Presunción. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, y quiero que usted anote esto, no dice el vecino, el chismoso, ¿dice quién? Dígalo duro. Está hablando del profeta. Es que es lo que impacta, ¿no? No está diciendo aquel que era mentiroso, no, el profeta. ¿Por qué lo habla así? Porque existe, porque puede suceder que un profeta inicie bien y después esté hablando presunción. Dile que tienes al lado, cuídate de eso. Dice, a quien yo no le haya mandado hablar. Si no nos han mandado hablar, usted cállese la boca. Punto. O que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Porque si no le mandó a hablar Dios, ¿quién le mandó a hablar? ¿Qué Dios? Ego, orgullo, altivez, vanagloria. ¿Alguien está entendiendo esto? Lo dice la palabra clarito, ¿verdad? De pronto, ¿cuántas veces usted había leído esto? Y ahora lo está entendiendo de una manera profunda. Entonces, no le está hablando Dios a la gente de afuera, le está hablando a los profetas. Como lo hace en Jeremías 23, que lo leímos, los que me irritan, ¿no? No le está hablando a los de afuera, le está hablando a los de adentro. Entonces, ¿para dónde tenemos que apuntar? Diga, tengo que apuntar acá. Tiene que revelárseme más cosas para que salga esa humanidad caída. Amén. Entonces dice, y si dijeres en tu corazón, diga mente, si en la mente tú pensaras, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Discernimiento. Necesitamos tener un discernimiento. ¿Y dónde se encuentra? ¿Dónde hallamos el discernimiento? Versículo 21. El discernimiento debe estar, diga, acá, en la mente. Cuando tengo un discernimiento de parte de Dios o un discernimiento revelado, por el oído entra el entendimiento. Entonces, lo que entra se encuentra con el discernimiento y la interpretación, entonces va a ser certera. Pero cuando no tengo un discernimiento, lo que entra por aquí, ese entendimiento viene en el alma, la interpretación puede ser cualquier cosa. Entonces lo que se habla también puede ser cualquier cosa. ¿Se entendió eso? Repíteselo al que tiene al lado. Estamos siendo entrenados. El otro día escuchaba al padre de la casa que decía, comentaba él en la operación profética, decía, cuando estás atravesando tal vez un momento que estás pasando alguna situación familiar o lo que sea que tú emocionalmente entiendas, cállate la boca, porque tal vez esa emocionalidad afecte ese fluir profético, ¿no? Uno tiene que estar en el espíritu y no permitir, a veces cuando hay una palabra a alguien que uno quiere y bueno, quiere recibir, y también los condicionamientos financieros, hay que decirlo, ¿no? Muchas veces los profetas están a la pata de grandes empresarios y el empresario necesita palabra y la ofrenda tiene que llegar. Entonces, y cuando hacemos un congreso, que estas sillitas valen bastante para estar ahí adelante, tiene que haber una palabrita. Pagó 1.000, 2.000, 5.000 euros para estar ahí y una palabrita se tiene que llevar, así que vamos a dar una palabrita. Esto ocurre, por ahí dicen, ¿cómo va? No, yo no sé qué
Sabemos y ¿Cuántos aclaramos años que no tendrá? ocurre con el Padre. No, más vale. Estamos hablando. No ocurre con el Padre. Yo quiero decirlo porque lo llamaron una vez para un lugar y yo conozco ahí ese lugar. Y él me habla y me dice, en ese lugar, digo yo, en ese lugar opera eso así, dice, no voy. Y no fue, no aceptó, no, dice, no voy. Porque, ¿qué hizo Moisés y Aarón? Dijeron lo que tenían que decir. Yo ayer les decía que, ¿dónde hay que ir? Dígalo duro. ¿Quién lo dijo ya? Ella se está ganando algo porque siempre Buena sale, alumna, sí, ya te estás ganando algo ahí. Siempre está ella atenta al secreto. Usted tiene que ir al secreto y él en lo público lo enaltece. O sea, esté allá. Hay personas que están a veces en servicio. A mí me ha pasado que a veces en congresos, en los lugares donde he estado, voy a servir porque hace falta servidores, entonces me voy. Y de por allá me han ido a buscar. Profeta, te están llamando. Y en alguna ocasión pensé que me estaban llamando porque andaba corriendo para ir para acá y yo dije, me atravesé en alguna de las cámaras, ya me vieron. Y de eso que a veces usted cuando anda y hay mucha gente, muchas cámaras, yo dije, ya fue que me atravesé en alguna de las cámaras. Entonces me dijeron, te están buscando que vayas al frente, te mandaron a llamar. Entonces yo como que me dice, ahora voy, seguí atendiendo, profeta, te están llamando. Y yo iba como perrito regañado, ¿no? Porque ya yo en mi mente, mi discernimiento había dicho, no fue que me atravesé en alguna de las cámaras en el corre. Y no, era que Dios tenía una palabra para mí. Y una palabra que marcó un antes y un después, porque eso hace el profeta. Marca destinos proféticos que Dios tiene diseñados para ti y que no sabías. Y cuando me encuentro con esa palabra, o sea, cuando me empieza a hablar el profeta, yo pensaba, ¿cuántas veces andamos huyéndole a la palabra y cuánta gente anda queriendo salir al encuentro de la palabra y como que van en vías contrarias, ¿no? Tenemos que ir ¿dónde? Al secreto. Tenemos que ir a hablar con el Padre. Y Él, y mire lo que dice esa palabra. ¿Y el Padre que qué? Pero dígalo duro. ¿Y usted no se ha preguntado por qué el Padre, por qué la palabra dice que ve y no que oye? ¿Usted va al secreto a qué? Pero el Padre, ¿se ha preguntado eso? ¿No se lo ha preguntado? ¿Le interesa saber? Pregúntelo. No, haga la pregunta. Si no pregunta, ¿Por no qué, le decimos. profeta? Porque cuando usted y yo vamos al secreto, hablamos, ¿verdad? Padre, te prometo. Padre, si tú me traes esto, yo hago esto. Padre, es que yo vengo ante ti porque tú conoces mi corazón. Y le empezamos a decir al Padre cosas que Él quiere ver que tú y yo vamos a cumplir. Por eso hay gente que va al secreto y habla cosas y después que sale el secreto se sacude Címbalo que y retiñe. no hace. Tenemos que ser ¿qué? Hacedores. Dile que tienes al lado, entérate. Pierdes el tiempo cuando vas al secreto. Dígale sí, pierdes el tiempo cuando vas al secreto y hablas y no cumples. Porque el Padre no te está oyendo, te está viendo. Él va a ver lo que tú dijiste que ibas a hacer. Amén. ¿Se entendió eso? Dígale al que tienes al lado, con razón. Dígaselo otra vez, diga, con razón. ¿Te diste cuenta por qué? ¿Cuántas veces has ido al secreto y después como que si no fue, o sea, Señor, estoy invisible, no me escuchas? Te estoy viendo. Te tengo una noticia, no te va a escuchar, te va a ver. ¿Cómo dice? Mi Padre, ¿qué? Me ve, no que me oye. Pero fíjense cómo a veces leemos rapidísimo la palabra. Mi Padre que me oye en el secreto, no, que me ve, me ve. Entonces yo voy al secreto ¿a qué? A que me vea. ¿Y dónde me va a ver? En mi día a día. Dile que tienes al lado, te está viendo. No, díselo riéndose así, te está viendo. Ahora se lo vamos a decir. Dile, mientras tú vas a hablar,
al secreto, Él te está viendo todo lo que haces. Porque lo que prometes, Él lo quiere ver hecho. Y te va a enaltecer en público. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Así que encontramos entonces que lo que Dios dice, Él se hace cargo. No se hace cargo de aquello que la humanidad de aquella persona esté diciendo, dice no, eso no. Y entonces encontramos algo muy bueno ahí. Vamos a poner un ejemplo, vamos a ver el primer video que tiene que ver con esto. Vamos a poner el primer video porque tenemos varios videos que le queremos compartir. Porque usted dirá, bueno, ahora no está el logo de Llave para las Naciones, pero porque vamos a compartir. Ok, vamos con el video número 1, que es el video del apóstol Julián Restrepo. Es un video de hace unos cuantos años, allí por los años 2000 más o menos. Imagínense con una camarita, no sea exigente con respecto a eso, lo importante es lo que está ocurriendo ahí. Hombres y gente famosa ha brillado. Pero el Señor dice, yo te escogí entre las más pequeñas. Yo te escogí entre las más pequeñas. Y tú eres aquella rosa que aquel jardín nunca aceptó. Tú eres una amada rosa, pero el jardín no te aceptó. Y todos iban y cogían esa rosa, y cogían otras rosas, y cogían otras rosas, y veían esa rosa, aunque bonita, pero no la escogían. Y nadie la tomaba. Pero el Espíritu Santo dice, tú serás mi rosa, y tú eres mi rosa. Y Sharon, y con esta rosa el Señor va a hacer cosas tan tremendamente grandes. ¿Quién dijo que de Sagún saldría algo grande? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que de Sagún iba a salir algo tan grande? Pero será la más grande de Sagún. Y será la primera que sale por todas las naciones. Serás primicia de naciones para Sagún. Porque las naciones conocerán que hay profeta en Sagún. Y muchos profetas de Sagún que hay en Sagún aprenderán de ti. Y buscarán tu ayuda. Y buscarán tu consejo. Y pedirán que te ayudes, tú les ayudarás, porque tú eres la llave que se abrirán, aunque Dios abrió las puertas para Sagún en las naciones. Lo tuyo ya está, lo tuyo ya está, lo tuyo ya está, ya está. Bueno, hace parte de una palabra que lleva transitando más de 20 años para que se dé cuenta usted que a veces queremos que el cumplimiento sea ya. Si me dan una palabra, tengo la maleta para las naciones y todo. Pero no, tenemos que pasar el proceso y le doy gracias a Dios por el proceso porque es el que me tiene sólida. Sin proceso, Saúl no tuvo proceso y en la primera misión, mire, el ego y el orgullo se fueron arriba. José tuvo muchos años de proceso y se sostuvo, ¿verdad? Dile que tienes al lado, ama el proceso. Díselo nuevamente con cara de gozo, dile, ama el proceso. Y ahora le vas a decir, te acompaño en el proceso y acompáñame en mi proceso para estar fuertes y sólidos. Y me quebranta el ver las palabras, porque son unas palabras vivas. Y yo la escucho y me quebranto. ¿Y cuántas veces la habré escuchado? Pero ¿sabe qué me quebranta?
el que se está cumpliendo, que usted está aquí y usted hace parte de esa palabra. O sea, esa palabra me fue depositada a mí, pero te involucra a ti también. Entonces me quebranta saber eso de que todavía hay naciones y hay muchos lugares para llevar este entrenamiento, para llevar este mensaje, y que no es algo que se me ocurrió, ni se le ocurrió al apóstol, sino fue algo que vino. ¿Y qué dice él? Que él cumple lo que dice y lo está cumpliendo. Entonces, sentí esa palabra, o sea, siempre que yo la escucho y me quebranta porque digo, wow, Señor, estoy viendo ese cumplimiento de algo que inició con una palabra. Eso era un congreso de pastores, y usted no se imagina, ese fue el primer día. El apóstol Julián Restrepo, de Cali, Colombia, que fue el portador de ese mensaje, fue la única palabra que llevó en ese congreso. El día siguiente del congreso, toda la gente se estaba burlando, los pastores, la gente, mira dónde va la llave, mira dónde va, se burlaron de mí. Y a partir de ese momento, no se imagina la guerra espiritual que tuve por causa de esa palabra con los pastores, con los líderes, con la gente que estuvo ahí, me decían de todo. Y entonces era como decir, bienvenida al proceso que te va a llevar al cumplimiento. Pero ¿cuántos entiendes que cuando tú empiezas esa bienvenida no es lo que tú quieres en tu alma? Y no lo entiendes en el espíritu. Por eso, si usted está padeciendo proceso, tranquilo, háblele al alma y dígale, sujétate y deje que el espíritu sea vivificado. Porque entre más rápido el espíritu es vivificado, más te aceleras a ese cumplimiento. ¿Tenemos otro? Sí, yo quería sacar un detalle hay muchas cosas en ese video, por ahí usted lo vio ahora y bueno, habrá visto algunas cosas. Por supuesto, nosotros usamos los videos como GPS espiritual para el cumplimiento de las cosas, cuando perseguimos el cumplimiento de las palabras. Y eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros somos detectives espirituales para perseguir las palabras. Y eso es lo que enseñamos. Fíjense que ahí dice, al final le dice, lo tuyo ya está. Pasaron 20 años. Yo digo, a mí el Señor también me ha dado palabras y conozco, por ejemplo, el apunto. A mí el Señor me ha dicho, apunto. El apunto dentro de algo que Dios me habló a mí en una visión, me dijo apunto. Entonces hay algunas cuestiones que tú tienes que entender que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Yo digo apunto. Pasaron 17 años de que me dijo apunto. Y acá estamos esperando que se cumpla el apunto. Entonces está el pronto de Dios. Pronto, conozco el pronto de Dios. Dios me habló pronto, hago tal cosa. Todavía no la vi tampoco. Entonces, hay que entender eso, ¿no? El cumplimiento de la palabra, porque hay muchas personas, nosotros lo vemos, que cuando reciben una palabra les es como un chaleco de plomo, digo, ¿no? Porque reciben una palabra y lo único que genera, primero, se creen que eso se va a cumplir esa noche, y si a la mañana se levantan y no se cumplió, se frustran. Y de ahí en más andan amargados porque no se le cumple la palabra. ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Entonces, no se comprende cómo son los procesos de Dios. Esto es así. Yo le voy a decir cómo me lo mostró Dios en una visión, cómo es el proceso. Tú estás aquí, recibes una palabra y yo veía como una soga. ¿Vieron los ganchos con los que se subía en los castillos? Mira, tú estás acá abajo, pero tienes que llegar allá arriba. Tienes que agarrar esa soguita con el ganchito, tirarlo arriba y empezar a subir. Este es el proceso, empezar a subir. Porque la palabra que recibiste aquí abajo se cumple allá arriba, pero tienes que ir de acá abajo allá arriba para estar homologado para el cumplimiento. Cuando tú recibes la palabra, quiere decir que Dios potencialmente se puede cumplir porque Dios te lo dijo, pero no estás preparado para la ejecución de esa palabra. Depende del tenor de la palabra, ¿no? Hay palabras que son más, digamos que uno califica más rápido para cumplirla o no. Pero la palabra que tiene que ver con cuestiones ministeriales o cuestiones que ya son, digamos, que requieren un rango, una estatura, una preparación, un proceso, un entrenamiento, pueden pasar 15 o 20 años. Lo vemos en Moisés, ¿no? 40 años. Yo ayer cuando decía que estaba hablando de la profeta cuando vino Cristo, que fueron al templo
y oraron por ella 84 años. Yo digo, Señor, no quiero ir hasta los 84 años. Muchas veces, porque hay palabras, algunas ustedes van a ver, muchas se han cumplido, otras todavía no. Tenemos algunas promesas que todavía no las hemos podido ver y estamos intentando y queriendo que, por supuesto, que se acelere. Pero mire, una cosa es el tiempo cronos. Yo esto que le voy a decir, no sé si lo va a entender, pero por lo menos escúchelo y cuando Dios le dé la experiencia, va a decir, de esto hablaba el apóstol. Hemos tenido experiencia de aceleramiento. Una de las cosas que ocurre en nuestro ministerio es el aceleramiento. ¿Qué quiere decir eso? En el espíritu, un día es como 1000 y 1000 es como 1. Un día es como 2 años y 8 meses. 1000, le digo porque hemos hecho las cuentas y muchas cosas hemos vivido, hemos hecho persecución y entendemos esto. Tú aquí en lo natural tienes una idea y hay una medición del tiempo, pero en el espíritu existe el aceleramiento y existe lo que nosotros llamamos el freezer espiritual. Cuando Dios te dice algo y tú no lo haces, la profeta en la costa diría la guandoca, al freezer espiritual. El freezer espiritual es un lugar donde las cosas no suceden, está todo congelado. Y Dios no dice otra cosa. Yo te digo, porque por supuesto también nos ha pasado, que Dios nos ha dicho algo que no era la cartita que nos gustaba. Yo digo que a veces, ¿vieron esas cartitas que los evangélicos tienen en la mesa que sacan y dicen, pero si el versículo no es el que vos querías, lo ponés abajo y saca otro? Eso no funciona en el espíritu. Muchas veces sí, creemos que eso así funciona, pero no es así. Cuando Dios te dice algo y a ti más o menos no te gusta, no lo caminaste, lo que sea, freezer espiritual. Y tú puedes estar años orando todo. Y luego de los años, ¿sabes qué te va a decir Dios? La misma cartita que sacaste hace 5 años, 8 años, 10 años. Si hay algo que Dios te dijo y tú no lo has hecho, no esperes que Dios cambie de opinión. No lo va a hacer. Más vale que tú te alinees, porque si tú no has caminado alguna cosa es porque tu mente natural no te ha dejado ver la bendición, porque tú crees que lo que tú piensas es mejor que lo que Dios quiere hacer contigo. Si yo le digo esto, me dice, no, ¿cómo voy a creer eso? Sin embargo, lo que haces muchas veces está hablando eso. Que tú crees que tienes mejor forma de llevar las cosas adelante de lo que Dios está queriendo hacer con tu vida. Entonces, tú tomas algunas decisiones que no son las que Dios te está hablando. Freezer espiritual. Pero así como está el freezer espiritual, está el aceleramiento. Y cuando tú sí caminas lo que Dios te está diciendo y tú te alineas en el espíritu y entiendes las cosas, en un día pasan las cosas que no ocurrieron en 2 años y 8 meses. Y eso en nuestro ministerio lo hemos visto demasiadas veces. Muchos testimonios de gente que viene al entrenamiento profético y dice, yo estoy hace 20 años en una iglesia y no pasaba nada. Llevo 4 meses acá y las cosas que he vivido, tiene testimonio, 2, 3 cosas. Se aceleró en el espíritu. ¿Pero por qué? Porque nosotros trabajamos con respecto a eso, que tú puedas identificar los anclajes que hay para que en el espíritu no te estés moviendo. Tú puedes crecer. ¿Cuántos conocen a gente que es grande y tiene actitudes que usted dice es un niño? Pueden tener 60. Bueno, no piense en su papá o su mamá, porque ya sé que está pensando. Piense en usted algunas cosas que hace. Pero muchas veces vemos personas y mayormente lo que intentamos hacer es mirarnos nosotros. Sentarnos frente al espejo y mirar qué actitud, qué comportamiento tengo que me ha quedado anclado y no me deja crecer. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Y recién la profeta, una de las cosas que opera en el ministerio de la profeta es eso. Lo he visto demasiadas veces cuando la profeta ora por alguien y le dice, cuando tenías 8 años, te veo en un rincón, y la gente, porque se olvidaron de eso. ¿Cuántos saben que hechos traumáticos los tiramos abajo de la alfombra de la conciencia? Pero ahí va el profeta, a sacarlo a la luz. La gente recuerda eso, eso se corta, y el que eres hoy, tú no tienes idea las cosas que ejecutas hoy, que son la sombra de anclajes de situaciones de tu pasado. No lo puedes reconocer, pero cuando eso se corta, tu conducta cambia. Esa es la sanidad que Dios va haciendo, ¿no? Son como anclajes. A mí el Señor me lo mostraba como un globo aerostático, con soguitas, un globo de esos que van para arriba, con sogas, y como se cortaba un anclaje, una sanidad. Y el globito quería salir, subía un poquito.
¡pam!, otro anclaje. Mientras haya anclaje, no vas a terminar de subir, pero sí puedes ir identificando y hay cambios en tu vida a partir de que se cortan esos anclajes de tu pasado. Amén. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Leemos la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Gracias. Entonces, un día es como 1000 y 1000 como uno. ¿Cuántos quieren entrar en ese aceleramiento? Eso puede suceder cuando tenemos esa revelación. Porque cuando tenemos una revelación de quién es Cristo, ¿qué pasó con Pedro? En una respuesta que le dio, en una revelación, ¿cuánto pasó ahí para Pedrito? Cambió la vida de Pedro. Una revelación cambia tu vida, te trae el aceleramiento porque quita los estorbos que habían y entonces te trae esa revelación que se necesita para que pueda haber el aceleramiento. Cuando vemos las palabras proféticas y los diferentes cumplimientos, nos damos cuenta, y eso que decía el apóstol, que esa revelación, esa información que se tiene de parte de Dios, tenemos que tenerla con esos detalles para poderla caminar. Porque muchas veces la persona cuando recibe la revelación o cuando tiene la información que le es dada, se alegra, goza y todo y se le olvida lo que le dijeron. Y después le agrega, me dijeron que me va a pasar esto, que voy a ir a esto, y entonces empieza a hacerlo a su manera, porque ya olvidó lo que Dios le había dicho. Por eso es importante que usted tenga los detalles. A veces Dios dice, te voy a dar esto si esto. Entonces se me olvida Él lo que me corresponde a mí. Entonces espero de Dios y me duelo y digo, Señor, tú me dijiste que me ibas a dar esto, pero ¿cómo? Se me olvidó la parte B. O es como cuando se leen los versículos, la parte A y la parte B no me interesa. O cuando se leen las promesas y no se leen las maldiciones. ¿Hola? Somos expertos muchas veces en leer las promesas, pero las maldiciones ni para qué, eso no es para mí porque yo soy cristiano. No, es para ti, es para mí también. Porque si no estoy atento a aquello que es maldición, puedo incurrir en ello, ¿verdad? Entonces, hay que estar ahí apercibidos y poder saber que esa revelación tiene varias formas de presentarse. Entonces, vamos a ver así, a grosso modo, la forma de presentarse la revelación es a través de sueños, a través de visiones, audible, también se puede presentar, la revelación se puede presentar también a través de impresión, por la palabra se presenta mucha revelación. Y se puede presentar por impresión. Y usted tiene como esa impresión de que va a suceder algo y no todo el tiempo es algo que es suyo, a veces es de Dios. Por acontecimiento también se puede presentar. Entonces, la forma de presentarse la revelación es más que sueños y visiones y audibles. También es por la palabra, también es por impresión y también es por acontecimiento. Ejemplo, un acontecimiento fue lo que sucedió con Saúl. Un acontecimiento que es algo que te saca de lo cotidiano o de lo común. Saúl, el asunto de las asnas, lo sacó de lo cotidiano y lo metió ¿en qué? En un acontecimiento puntual que lo llevó a donde estaba el profeta. ¿Sí está entendiendo? Quiero aclarar eso porque cuando preguntamos todo el mundo dice, ay, yo tengo por visión o por sueño o audible. Pero cuando hablamos de acontecimiento y qué es eso,
O cuando hablamos de impresión, ¿y qué es eso? O cuando por la palabra, muchos no se les revela por la palabra. Entonces tenemos que tener en cuenta de parte de quién o cómo estamos recibiendo esa forma de presentarse la revelación. El acontecimiento es muy importante para trazar, para hacer una trazabilidad del cumplimiento de la palabra. Entender en las cosas que estoy viviendo y en lo que ocurre a mi alrededor, si estoy alineado a lo que Dios está queriendo hacer. Por ejemplo, a nosotros que nos dieron palabra de que íbamos a ir a los 5 continentes, tenemos una palabra que nos dieron eso, nos dijeron, el hecho de que hayamos pisado aquí España nosotros, dentro de un cumplimiento, porque no vinimos de turistas, ni porque teníamos plata para comprar el pasaje, sino que ocurrieron algunas cosas que nos alinearon y permitieron este cumplimiento. Que nosotros hayamos pisado Europa en nuestro ministerio implica subir un escalón en el alcance ministerial. Entonces hay un acontecimiento, pero yo lo tengo que leer en clave espiritual y cotejar con lo que Dios está diciendo con respecto al crecimiento ministerial y a lo que vamos a hacer, y entender por los acontecimientos. Inmediatamente empezaron a pasar algunas cosas. Por este acontecimiento empezamos a ver otras señales. Con respecto a gente, empezamos a recibir otra llamada, empezamos a ver algo que entendemos que tiene que ver con el mover de Dios y que este acontecimiento fue una situación puntual y se empiezan a desencadenar otras cosas. Entonces tú siempre tienes que mirar los acontecimientos. Tú no tienes que vivir simplemente porque vivir cuesta vida nomás. No, sino vivir mirando con ojo espiritual lo que está ocurriendo a tu alrededor. ¿Qué está pasando? Lo que tú estás caminando espiritualmente, y tienes que mirar las señales a tu alrededor. Las cosas que están ocurriendo son acontecimientos y es muy importante para entender que vas en el sentido correcto. Pasó esto y si tú estás atento espiritualmente, puedes como leer en clave espiritual lo que está ocurriendo a tu alrededor. Amén. Entonces la impresión es un efecto o sensación que algo o alguien causa en el ánimo o en la opinión o en el sentimiento o en el juicio o en lo que siente una persona. Esto, estamos hablando de la impresión y del acontecimiento porque mayormente son los que menos se conocen. Voy a colocar un ejemplo. A veces usted va para un lugar y usted tiene como esa impresión, esa cosa que usted no sabe explicar, que por ahí no es. No, y que no debe coger por ahí. Y empieza como la discusión, si va con la pareja, decir, no, por ahí no vayas, no quiero ir a ese lugar. Y está como algo… Usted lo dice por algo especial. Nos ha pasado muchas veces. Por ahí no vayas. Hay una operación Yo quiero de ir por ahí. impresión por ahí. Estaba cortada la calle. Les digo, no vayas por ahí, no vamos por ahí. No, sí, yo voy por ahí. No, por ahí no. Un accidente. Entonces, ¿cuántos están entendiendo esto? Me he subido, ¿por dónde vamos? Sí, él me dice, él me dice, dime por dónde vamos. O sea, vamos. Y esto… Ahorrame tiempo. Y esto le ha podido pasar a usted y usted dice, ay, ¿sería que yo me lo imaginé? ¿Sería que yo? No. Si usted es más espiritual, usted va a tener, mire, ese hilito delgadito de lo espiritual y de lo emocional, usted tiene que cortarlo. ¿Cuántos están dispuestos? Porque si usted es espiritual, usted va a saber, usted no tiene ni la culpa, que usted no va a querer imaginarse nada, que usted simplemente se va a sujetar a lo que Dios le está mostrando. ¿A cuánto le ha pasado? Mire, esto en mí pasó y me marcó demasiado, me marcó. Estaba en un lugar donde era como un arroyo, no sé si acá se entienda, y el agua me daba al tobillo, un arroyo. Yo soy costeña. En argentino. Entonces el agua me daba al tobillo y estaba transparente, se veían los pececitos y todo. Y yo quise ir, como de ahí donde está la cámara, había una roca grande y había una caída de agua. Y yo quise caminar hasta allá y cuando llegué, el murmullo del agua ya empezó a hablarme. Entonces yo miraba para todos lados, la gente estaba bañando, la gente estaba ahí jugando y yo escuchaba, sálganse. Entonces otra vez me acercaba y escuchaba, sálganse. Entonces eso para mí, miro el agua y ya el agua no estaba cristalina como la vi cuando iba, sino que era como de barro, como
como amarillenta, así, pero bien sucia, no se me veían los pies. Entonces yo salgo, nuevamente hago el recorrido hacia atrás, miro hacia allá y está cristalino, está transparente, están los pececitos y como que tú haces, ¿qué está pasando aquí? Entonces voy y le digo a alguien, oye, yo fui hasta allá y escuché, sálganse. ¿Qué va? Eso es el murmullo del agua. Yo vi el agua sucia como con barro. Mira, el agua está transparente. Entonces quise buscar en la gente de alrededor que me confirmaran lo que yo estaba viendo y todos veían lo natural. Bueno, me fui frustrada de ahí. Otra vez fui a la piedra, otra vez oí y vi lo mismo. Entonces me quedé callada. Me fui a un lado de la piedra y miré por dónde podía salir y pregunté, cuando esto se inunda, ¿por dónde saldría uno más rápido? Yo pregunté. Ah, no, ahí está ese camino. Esto cuando se inunda sube, o sea, subía más alto que esto. Y había un caminito rápido y yo me fui al lado de ese camino. Yo me acosté y me puse a orar y le dije, Señor, ¿por qué estoy escuchando esto? Esa era una parte como plana y había una bajadita y allá estaba un poco más hondo y estaban unas canoitas, piraguas, no sé cómo le dicen acá, y había muchos niños jugando ahí y había gente lavando, había mucha gente alrededor, pero también había muchos niños. Entonces yo me quedo mirando, hago así y veo los niños. Entonces digo a las mamás que estén pendientes de los niños, pero ya yo no me atreví a decir más y miraba hacia allá y yo veía el agua sucia. Y al quien le preguntaba veía el agua limpia. Entonces me acosté ahí a la orilla, me acosté en unas piedras y yo sentía, cerré los ojos orando, el sol, había un sol, el cielo estaba claro y yo le dije, Señor, me trajiste acá y ahora yo estoy rara porque nadie me entiende y todo el mundo se está burlando y yo no sé qué es lo que pasa. Entonces me cerré los ojos, me quedé ahí y sentí como cuando de la parte de atrás te tiran agua, que ya te cae por acá y después me estaba cayendo en la cabeza, pero yo estaba con la cabeza levantada. Entonces dije, ay, no, déjenme de andar molestando, no me estén tirando agua, yo me voy a quedar dormida aquí. Pero nadie me contestó. Y otra vez escuché, sálganse. Entonces abrí los ojos. Y cuando hice hacia atrás, cuando miré, los hombres se habían ido arriba, o sea, el arroyo arriba. Todos se habían ido para allá, y algunas mujeres. Y cuando volteé la mirada, venían todos gritando, ¡sálganse! Pero una cosa estruendosa. Y detrás de ellos venía una avalancha que parecía como un gran brazo, una avalancha terrible. Y ellos venían corriendo la avalancha detrás y ellos gritando, ¡sálganse! ¡Sálganse! Y esto yo alcancé, acuérdense que yo estaba al lado del caminito, me subí y me arrodillé allá arriba y una de las niñas se ahogó. Se perdieron muchas cosas, carros se hundieron, pero esa niña se ahogó. Y para mí eso fue algo que me marcó demasiado. ¿Sabe por qué? Porque si en ese momento yo hubiese estado más metida en el espíritu y hubiese estado segura de lo que porto, esa niña no se hubiese ahogado. 45 minutos antes empecé yo con mi tema de que estoy escuchando, sálganse. ¿Por qué le cuento esto? Porque el tener el discernimiento es tan importante y escasea en el pueblo de Dios. ¿Qué voz es la que estoy escuchando? Se están burlando de mí, me están diciendo, mire, cuando usted tiene una revelación y usted tiene el discernimiento y sabe que su coinonía con Dios es segura y que usted está escuchando algo de Dios, usted va a poder evitar cosas. Se va a poder evitar problemas para usted también. Entonces, ¿qué me llevó esta situación? A comprometerme más, a buscar más y a revisar de adentro hacia afuera. Eso fue terrible y se pudo haber evitado. ¿Cuántas cosas podemos ganar? ¿Cuántos años podemos ganar también en aceleramiento? ¿Cuántos que están en proceso dicen, Señor, ya no puedo más? Ya quiero terminar este proceso.
¿Cuántos dicen, Señor, voy a dejar de decir palabras huecas? Voy a dejar de decir palabras estorbosas para mí. Y quiero que tú entres y me lleves en ese aceleramiento. Yo quiero que usted se ponga de pie. No sé si me puedan colocar ahí una